lleno a la noticia en el aspecto de que Argentina se desploma. Esto ha venido pues con unas malas decisiones desde, bueno, desde 1990 y ahí ha empezado a surgir pues grandes problemas. Lo que me llama mucho la atención es lo que empieza a decir, pues ahora sí, el presidente Alberto Fernández. Por eso toco el tema de los compatriotas argentinos en el aspecto de lo que establece. Es algo muy interesante sobre el Fondo Monetario Internacional que no deje No, que no podemos dejar que nos asfixian. De ahí vamos a hablar de muchas cosas en el aspecto de lo que ha estado pasando con las finanzas. Esto podemos decir que es lo más reciente. Esto pasó el día de ayer y hoy se da a conocer que la inflación supera el 100% y es algo muy interesante lo que dice la agencia Reuters. Ahorita vamos con ello. Esto es lo que es el presidente de Argentina, Alberto Fernández. vamos a renunciar a estas ideas. Ya se lo expliqué al fondo. Ayer, la semana pasada, hablé con mi querido amigo Lula, le conté lo que estábamos viviendo. Hoy leí que Lula, al acompañar a Dilma Rousseff a asumir en el Banco de los BRICS, entre otras cosas dijo, el Fondo Monetario Nacional no puede asfixiar a la Argentina. Gracias, Lula, pero se lo dije 1000 veces, pero tu palabra ayuda a que entiendan más. No nos van a asfixiar. No podemos dejar que nos asfixien. Aún cuando estamos y menos, perdón, cuando estamos viviendo lo que estamos viviendo hoy. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a ser como nuestros científicos, ingeniosos. Vamos a ser nuestros diseñadores. Vamos a ser innovadores. Y vamos a hacer lo necesario para pasar este año tan difícil sin sacarle a nadie lo que tiene derecho a tener, sin quitarle a ninguna pyme el apoyo del Estado. Bueno, es muy complicado lo que dice, pues ahora sí, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, porque la situación se complica en el aspecto de que sí, el Fondo Monetario establece esto, pero también por malas decisiones tanto de izquierda y derecha, la capacidad cero para ahorrar, los argentinos ceden cuando la inflación supera el 104. Solamente para comparar esto, está entre Turquía y lo que es Venezuela. Venezuela lleva un 300% de inflación. Esto es algo muy interesante en el aspecto del análisis que hace Reuters, pero el análisis siempre que hace Reuters es muy banal, es muy complejo, es muy banal en el aspecto que es muy superfluo cuando son potencias, pero en esta me llama mucho la atención que sí le ataca demasiado a Argentina y está bien, la crítica tiene que ser crítica para que se sepan los números, hacia qué se está enfrentando uno. Bueno, ¿qué es lo que establece que la inflación anual se disparó un 104%? La agencia oficial de estadística es una de las tasas más altas del mundo, tensada en los bolsillos de las personas y avivando la crisis del costo de la vida que ha aumentado la pobreza. Ojo con el dato porque aquí hacen narrativas de expresiones, ¿no? Por ejemplo, esta mujer, Claudia Ernastáis, que es empleadora de la editorial, donde dice que trata de pensar que algún día vamos a estar mejor, pero la inflación que vivimos hoy en Argentina es terrible, se siente como nunca antes. En mi caso tengo cero capacidad de ahorro. Bueno, está bien que hagan esa narrativa, ¿no? De qué es lo que está pasando, pero cuando se tocan lugares europeos, el G7, eso no, jamás lo dice, y muchísimo menos esto que vamos a estar tocando sobre el país, un importante exportador mundial de granos, también está lidiando con una de las peores sequías de su historia, que ha afectado los cultivos de soja, maíz, trigo, eliminando miles de millones de economía por la pérdida de exportaciones y elevando los precios internos. Esto es lo que establecen, le hacen una gráfica a toda esta onda. Es muy interesante que el índice de aprobación del presidente Alberto Fernández ha disminuido a medida que se dispara la inflación. Actualmente ronda entre el 20% pues ahora sí, de la popularidad, aún ha confirmado si buscará la reelección para un segundo mandato. El único que podemos decir que sí ya tiró la toalla es Macri, en el aspecto de que con qué cara, ¿no? Con qué cara está haciendo todo esto y bueno, hacen un análisis, ¿no? De, pues ahora sí, de Alberto Fernández, su popularidad, todo esto. Esto estuviera interesante para cada vez que tocan a Inglaterra, japoneses, Corea del Sur, franceses e italianos, porque el día de hoy
Francia ha dicho que sí, va por la edad de jubilación la más alta que pueden tocar. Y ahí se quedan muy callados en el análisis. Ahora bien, estas son decisiones que se han tomado dentro de lo que es Argentina, y lamentablemente esto viene arrastrándose, que no existe una buena economía. Por ejemplo, un juez en Estados Unidos condena a Argentina por expropiar Repsol, el 51% del YPF, que es ahora sí, así se le conoce a lo que es la Asociación de Repsol, en el 2012. Una decisión del 2012 les va a costar demasiados millones de, pues ahora sí, de dólares, en el aspecto de que alegan, por ejemplo, están denunciando al propio gobierno, no están, pues ahora sí, a una empresa, es al propio gobierno. Y aquí están, esto es del 31 de marzo del 2023 que se da a conocer esta noticia, en el aspecto de que hicieron malas negociaciones, etcétera, etcétera. Argentina reconoce, bueno, da a entender que hubo unas finanzas medias raras que estaba haciendo Repsol para no pagar cierto dinero, y empezó a hacer este tipo de acciones desde el 2012. 2015 viene esta demanda y empieza a existir y se confiaron tanto Cristina Macri, también Alberto Fernández, se han estado confiando, que pensando que iban a ganar, pero recordar que estas empresas están bien patrocinadas. Ahora bien, también arrastran una gran, pues ahora sí, resultados relevantes de expectativas del mercado, donde pues sí, lamentablemente se veía venir que iban a tener una recesión horrible, y se pronostica que, miren, van a llegar hasta un 109%. Eso se pronostica. Esta es una nota también vieja, esta estadística también es vieja, y va a bajar hasta el 2024, 2025. Es algo que se preocupa. Además, estos ya son notas de marzo, febrero del 2023. También se establece lo siguiente, donde esto ya se había hablado, donde se hablaba de una inflación de un 110%, viene de esta gráfica, e inclusive un tribunal superior de Londres falló en aquel miércoles, para ser precisos, el 6 de abril del 2023, falló, pues ahora sí, otra vez con corporativos, donde fue iniciado un litigio por las compañías de Payaya Partners, HBK Master Fund, Harsh Group y Virtual Emerald International Limit. Empezaron a demandar por ciertas cuestiones de bonos, que no se hicieron bueno, cupones del PBI emitidos en el 2013. O sea, estuvieron perdiendo muchísimas cosas, como ya lo había comentado sobre Repsol, ahora sobre estos cupones, que sería también unos bonos, y lamentablemente el índice de pobreza, aquí lo interesante del índice de pobreza, que sí se va a disparar y ya se está disparando, es este análisis que hacen. Los más pobres oscilan entre las menores de edad. En cuanto a los grupos de edad, según condición de pobreza, se destaca que un poco más de la mitad, el 54.2% de las personas de entre 0 a 14 años son pobres. Esto es lo que establece, pues ahora sí, INDEC, allá en Buenos Aires. Esto es el 30 de marzo, en el aspecto de que es algo muy interesante esto que está pasando a Argentina, las malas decisiones por confiarse. Y esto no es nada más de izquierda, derecha o progresista, se confiaron demasiado, y ahora estas son las consecuencias. Estas son las noticias de Argentina.